A las 3:17 de la madrugada, Sofía Méndez estaba sonriendo. 45 minutos después, estaría muerta. No lo sabía. Claro, nadie sonríe así cuando el reloj ya está corriendo en su contra. Y este no sería solo otro caso criminal. Lo que pasó esa noche terminó cambiando la conversación sobre violencia, consentimiento y culpa en todo un país. Sofía tenía 35 años. Era oficial de policía en la ciudad de Puerto Norte. Y esa noche quería algo simple en desconectarse. Quitarse el uniforme, el peso, la presión constante. Ser Sofía, no la agente Méndez. Terminó su turno cerca de la medianoche. Pasó por su departamento, se cambió rápido y salió sin pensarlo demasiado. Una copa y me regreso, se dijo. La mentira más común del mundo. El bar se llamaba El Astillero. Música alta, luces bajas, cuerpos apretados. Un lugar donde nadie hace demasiadas preguntas. Ahí fue donde lo vio. Marcos Salgado, 26 anos, sonrisa fácil, brazos grandes, mirada tranquila, ex-paramédico, recién despedido en ex-guardia de antro. Demasiado amable para esa hora, demasiado atento, bailaron y bebieron en se, besaron, nada raro, a nada que encendiera alarmas. Las cámaras lo grabaron todo. Sofía riendo, relajada, Marco observándola con una atención que en ese momento nadie interpretó como peligrosa. Para cualquiera alrededor eran solo dos adultos pasándola bien. A las 3:05 pidieron un taxi. El conductor los recordaría después. No por lo que dijeron, sino por lo que se sentía dentro del auto, un silencio tenso, algo incómodo flotando en el aire. Los dejó frente a un edificio viejo, en la calle Río Blanco. Marco vivía ahí con un compañero que no estaba. Subieron solos, sin testigos, sin interrupciones. El departamento era pequeño. Un sofá cama, una televisión, un mueble con productos de limpieza, nada más en 45 minutos. Eso fue todo lo que necesitó Marco para dejar de ser un desconocido amable y convertirse en algo que nadie vio venir. Y cuando la puerta se cerró, nadie en la ciudad sabía que el tiempo de Sofía ya se había agotado, porque lo que pasó después no fue un accidente. Nadie sabe con certeza en qué segundo exacto empezó la violencia. Pero empezó, tal vez fue una palabra mal dicha, tal vez un límite, tal vez un no. Ese detalle nunca se aclaró del todo. Y, en realidad, no cambia nada. Lo único seguro es esto. Aun cuando Marco Salgado puso las manos en el cuello de Sofía Méndez, ya no había vuelta atrás. Marco sabía exactamente qué hacer. Había sido paramédico, había entrenado para mantener personas con vida y también sabía cuánto aguanta un cuerpo antes de dejar de responder. No fue un arrebato ciego, fue control. Sofía intentó defenderse y golpeó, rasguñó, trató de zafarse, pero él era más grande, más fuerte, y algo dentro de él ya había cruzado una línea invisible. La habitación era pequeña. No había a dónde correr. En cuestión de segundos, todo se volvió confuso, el aire en el ruido. El cuerpo, reaccionando por instinto en Sofía, no pudo gritar, no porque no quisiera, sino porque no pudo. Y cuando el cuerpo deja de responder, el tiempo se distorsiona. Aquí hay algo importante. Marco no soltó de inmediato. Se quedó ahí asegurándose. Cuando finalmente la dejó caer, Sofía Méndez ya estaba muerta. 35 años en oficial de policía, en el piso de un departamento que no era suyo. Después vino el silencio. Ese silencio incómodo que no trae alivio, sino pánico. Y entonces Marco tomó su primera decisión consciente, después del crimen, en intentar borrar lo ocurrido. La sangre estaba en el suelo, en la televisión, en objetos cotidianos. Nada parecía exagerado, pero todo decía lo mismo. Ahí había pasado algo que no se puede deshacer. A las 4:02 de la madrugada, las cámaras del edificio captaron algo que luego se volvería clave a Marco saliendo solo, caminando, sin prisa, arrastrando un contenedor de basura verde, demasiado pesado para estar vacío. Varias personas lo vieron esa noche, un recolector, un hombre rumbo al trabajo. Todos coincidieron en lo mismo. A Marco no parecía borracho, no parecía alterado, parecía concentrado. Dentro del contenedor estaba Sofía, envuelta en el colchón del sofá cama. Marco caminó varias cuadras hasta un paso elevado cerca del río. Ahí dejó el cuerpo, hoy lo cubrió. Separó objetos, pensó, calculó.
A las 5:30 regresó al departamento, limpió lo que pudo, se acostó en C, durmió como si nada hubiera pasado. Pero el lunes por la mañana, Sofía no llegó a trabajar. El lunes por la mañana el silencio empezó a sentirse raro demasiado Haru. Sofía Méndez nunca faltaba sin avisar jamás. Por eso, cuando no apareció a su turno en la comisaría de Puerto Norte, la preocupación fue inmediata. No pasaron horas, pasaron minutos, primero fueron llamadas, luego mensajes, ninguna respuesta. Pidieron una revisión de bienestar en su departamento esa misma mañana. La puerta estaba cerrada, no había señales de forcejeo adentro, todo parecía normal, demasiado normal para alguien que había salido solo por una copa, pero algo no cuadraban, faltaban cosas esenciales, su celular, su bolsa, sus llaves. Sofía no se iba a ningún lado sin eso. Nunca, y ese detalle, pequeño pero contundente, encendió la primera alarma real. Las cámaras del edificio ayudaron a armar la línea de tiempo. Mostraban a Sofía saliendo la madrugada del sábado tranquila, vestida de calla, no regresó. Ahí el caso dejó de ser una ausencia y empezó a sentirse como algo más. El martes por la tarde, un hombre que paseaba a su perro bajo el paso elevado del río vio algo extraño, no se acercó. Llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, tardaron segundos en entender lo que tenían enfrente. Sofía Méndez ya no estaba desaparecida, estaba muerta. La investigación avanzó rápido, demasiado rápido para quien no quería ser encontrado. Las cámaras del bar O Táxi, o edificio, todo apuntaba en una sola dirección: Marcos Ahogado, el hombre con el que se había ido esa noche. Lo arrestaron pocas horas después. Iba manejando tranquilo sin huir, sin resistirse. En su auto encontraron objetos que no encajaban con un viaje casual: una lona, cuerdas, una cobija, un bidón de gasolina a la mitad, ropa, artículos de higiene, y su pasaporte. No parecía un plan improvisado, parecía una salida. Cuando registraron el departamento, la sangre confirmó lo que ya sabían. Todo coincidía con Sofía. Durante 9 horas de interrogatorio, Marco repitió lo mismo: no me acuerdo. Estaba confundido, había tomado mucho. Pero las pruebas no olvidan. Las cámaras lo mostraban empujando el contenedor. La escena estaba documentada. Incluso su computadora hablaba búsquedas sobre lagunas mentales, alcohol, medicamentos. Sabía exactamente lo que estaba intentando construir. Cuando finalmente habló, lo hizo a medias. Admitió que Sofía ya estaba muerta cuando la metió al contenedor. Dijo que todo había pasado muy rápido. Lo que nadie entendía era esto: ¿cómo alguien puede matar y luego seguir su vida como si nada? La respuesta no llegaría en el arresto, llegaría en el juicio, y sería peor de lo esperado. El juicio comenzó casi 2 años después, y desde el primer día algo quedó claro. Esto no iba a tratarse solo de pruebas. La defensa de Marcos Salgado no negó la muerte de Sofía Méndez. Negó algo más peligroso: a la responsabilidad. Su estrategia fue tan simple como ofensiva. Dijeron que Sofía había pedido sexo rudo, que había querido ser ahorcada, que todo había sido un accidente. La insinuación era clara, aunque nunca la dijeron de frente. Si murió, fue porque lo pidió. Intentaron presentar a Sofía, una oficial de policía, como alguien inestable, estresada, acostumbrada a la violencia. Dijeron que una mujer entrenada podría haberse defendido si de verdad hubiera querido detener lo que pasaba. Ese argumento no buscaba justicia, buscaba confusión. Las fotos forenses contaban otra historia: golpes en el rostro, hematomas profundos, fracturas en lesiones incompatibles con cualquier juego consensuado. No había ambigüedad, no había zona gris. El jurado escuchó a todos: al taxista, a los peritos, a los investigadores. Vieron las grabaciones, revisaron la línea de tiempo. La historia no cambiaba. Annie Marco mató a Sofía y luego intentó borrar su existencia. El veredicto fue claro: culpable de homicidio y ultraje a restos humanos. La sentencia: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 13 años y medio. Para muchos, eso debería haber sido el final. No fue. Meses después, se supo algo que encendió una nueva indignación. Marco estaba recibiendo tratamiento psicológico pagado por el Estado.
Supuesto trastorno por estrés postraumático, beneficios especiales. El problema era evidente, Marco nunca había servido en el ejército. Nunca estuvo en combate, nunca arriesgó su vida por nadie. Las protestas no tardaron, a peticiones en cartas, preguntando lo obvio, cómo puede alguien recibir apoyo como víctima por un trauma causado por el crimen que él mismo cometió. Nada cambió. A Marco apeló la sentencia. Su novia escribió cartas diciendo que era un buen hombre, que merecía otra oportunidad, que tenía buen corazón. Sofía no tuvo segundas oportunidades. Nunca volvió a su casa. Nunca volvió a reír. Nunca volvió a ponerse el uniforme. Y mientras Marco seguía respirando, apelando y escribiendo cartas, la familia de Sofía seguía atrapada en el mismo día. Pero aún faltaba lo más importante. Lo que esta historia nos obliga a mirar de frente. Nadie describe a un monstruo como monstruo antes de que muerda. Casi siempre parece normal. Eso fue lo que muchos dijeron de Marco Salgado después. Buen tipo, trabajador, amable, tenía amigos. Tenía pareja, no había antecedentes de violencia. Nada que levantara alarmas. Y aún así, en menos de una hora, destruyó 2 familias. Sofía Méndez salió esa noche buscando algo simple. No estaba huyendo. No estaba perdida. No estaba tomando decisiones extremas. Quería bailar, reír, ser persona después de un turno pesado. Eso es lo que vuelve esta historia tan incómoda. El bar sigue abierto, el edificio sigue en pie, la ciudad sigue moviéndose como si nada hubiera pasado. Pero para la familia de Sofía, el tiempo se quedó detenido en esa madrugada. Nunca sabrán exactamente qué se dijo en ese departamento. Nunca conocerán el punto exacto donde todo se rompió, solo conocen el resultado. Los videos de Marco empujando el contenedor recorrieron el país no por lo grotesco, sino por lo contrario, por lo normal que parecían caminar, avanzar, detenerse, ajustar el peso, Andrés, seguir en volver a casa. Eso es lo verdaderamente aterrador, porque no gritó, no colapsó, no perdió el control frente al mundo, planeó, pensó, limpió, durmió, sonrió al día siguiente. Y aquí está la verdad incómoda. El peligro no siempre se presenta como peligro. A veces baila contigo, a veces te invita a un trago, a veces escucha con atención, a veces sabe exactamente qué decir. Sofía hizo todo bien, era fuerte, entrenada, inteligente. Aún así, murió, no por descuido, no por imprudencia, sino por algo que todos hacemos, confiar. Y aceptar eso duele, porque si le pasó a ella, no se trata de errores individuales, se trata de algo más amplio, algo que se repite. Pero esta historia no termina solo en una reflexión. Hay algo más que mirar. Algo que explica por qué casos como este siguen ocurriendo y por qué muchas veces el sistema responde tarde. Eso nos lleva al último punto. A los 45 minutos que no se olvidan. 45 minutos. Eso fue todo lo que necesitó Marco Salgado para destruir una vida y marcar a muchas más. A Sofía Méndez no eligió ese final. Eligió salir a bailar, confiar en vivir un rato lejos del uniforme y de la presión constante. Lo que ocurrió después no fue un error ni una confusión, fue una decisión. Hoy Marco cumple condena, apelan, escribe cartas, se presenta como víctima de sus propias acciones. Tal vez algún día salga, tal vez no. El sistema decidirá eso, pero lo que no cambia es lo que dejó atrás en una familia rota. Una ciudad marcada en un silencio que ya no se puede volver a cerrar. Sofía era hija, hermana, amiga, policía, una mujer que protegía a otros y que, irónicamente, no pudo protegerse esa noche. Su historia no debería recordarse solo por cómo murió, sino por lo que revela, porque este caso no es único. No es una excepción aislada, es parte de un patrón que se repite una y otra vez, violencia que no se ve venir, decisiones que cruzan líneas, sistemas que reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Esta historia no busca miedo, busca atención. Atención a la incomodidad, a esa sensación rara que aparece sin explicación clara, a los silencios tensos, a los momentos en los que algo no encaja del todo. Eso no es exageración. Ese instinto en Sofía Méndez será recordada. Marco Salgado también, pero solo uno de ellos merece memoria. Y si esta historia te dejó pensando, no la dejes aquí, compártela
Háblala, conviértela en conversación. Porque el silencio siempre ha sido el mejor aliado del monstruo. En este canal seguimos contando historias reales, no para el morbo, sino para entender los patrones que se repiten y aprender a ver lo que antes parecía invisible. Porque algunos 45 minutos pasan y otros no se olvidan jamás.